Yo hoy tengo un propósito. Dile. Tengo un destino en ti. Me hiciste para tu gloria. Me hiciste para tu gloria. Yo hoy tengo un propósito. Tengo un destino en ti. Me hiciste para tu gloria. Me hiciste para tu gloria. ¡Aleluya! Nos creó para su gloria, para su deleite, para su propósito. Nadie, Señor, y nadie puede amarte como yo, Señor. Pues único soy en tu corazón para nadie, nadie puede amarte como yo, Señor. Pues único soy en tu corazón. Nadie, nadie puede amarte como yo te amo. Alegrarte. Y vamos a decirle, tengo un destino en ti. Dile, hiciste para tu gloria. Yo hoy tengo un propósito. Tengo un destino en ti. Para su gloria. Yo hoy tengo un propósito. Tengo un destino en ti. Me hiciste para tu gloria, Señor. Dile. Yo hoy tengo un propósito. Hiciste para tu gloria. ¿Alguien aquí nació para Jesús? ¿Hay alguien aquí que nació para satisfacer el deseo de nuestro Padre? Nacimos con propósito. Con tus palmas arriba. ¡Hey! Vamos arriba para Jesús. ¡Hey, hey, 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 hey! Te exaltamos, Señor. Y vamos a declarar con fe. Dile. Creado fui, creado fui, creado fui, creado fui, creado fui, creado para amar. Creado fui, creado fui, creado fui. Decláralo. Creado fui, creado fui, creado fui, creado fui, creado para amar. Que creado fui, creado fui, creado fui para amar. Creados para amarte, Jesús. Todo lo que respira, alaba a Jesús. Todo, todo, todo. ¿Cuántos son libres? Solo los libres pueden levantar las manos. Solo los libres pueden brincar. Y solo los libres pueden danzar para el Rey. ¿Cuántos son libres? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Donde el Espíritu es el Señor, ahí hay
Coloca tu alabanza en Él. Vamos, 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 vamos. Exaltamos, exaltamos. Exáltale, Espíritu Santo. exáltale. No te canses, no te canses, no te canses. No te canses, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Aleluya. Hola hermanos, Dios les bendiga. Estoy muy contento y agradecido con Dios por el privilegio que me da de poder compartir esta enseñanza con ustedes. En realidad yo espero que pueda ser de bendición para la vida de cada uno de nosotros, porque sin duda que el venir a Dios, venir a Cristo, tiene muchos privilegios, pero también tiene muchas responsabilidades. Y en esta tarde yo quisiera que juntos podamos recordar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y en esta tarde yo quiero hablar sobre nuestra herencia, que son nuestros hijos. Quiero decirles que a lo largo de la vida vamos escuchando diferentes posiciones, diferentes ideas de las personas y con respecto a nuestros hijos. Y muchas veces decimos, yo a mis hijos los educo como yo quiera. Son mis hijos, nadie se tiene que meter con ellos. Mis hijos yo los voy a guiar por este camino. Y pensamos que tomar esa decisión es la mejor. Pero hoy vamos a ver que a la luz de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña, vamos a encontrar no tan solo nuestra responsabilidad, pero también todo lo que debemos de realizar para su formación. Amén. Así que yo quiero invitarles para que primero repasemos y conozcamos cuáles son las posiciones de autoridad que Dios nos ha dado. Y número uno, quiero decirles que Él nos llama hijos. Esto lo podemos ver en Juan 1:12. También nos llama herederos en Gálatas 3:29 y Romanos 8:17. Otra posición de autoridad que Él nos ha dado es coherederos con Jesús. Romanos 8:17. Y somos sacerdotes también en Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9, y Éxodo 19, versículo 6. Primera de Pedro 2:5. Dicen que nosotros somos sacerdotes de parte de Dios. Y otra posición de autoridad que también quiero mencionarles es que somos administradores, mayordomos de Dios, ¿sí? Y aquí es donde yo quisiera empezar a detenerme un poco, porque no vamos a hablar de las 4 primeras, sino vamos a hablar de nosotros como administradores o mayordomos de parte de Dios. Recordemos que Dios es dueño de todo, de acuerdo a Salmo 24:12, que dice que el de Él es la tierra y su plenitud y todo lo que en Él habita. Pero también todo eso que Él creó, todo eso de lo cual Él es dueño, lo ha puesto bajo nuestro cuidado. Y esto lo podemos encontrar en Génesis 1:26 y Salmo 8:6. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Salmo 8:6 dice, tú le haces enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Luego entonces, todo lo que Dios creó y de lo cual Él es dueño, lo ha puesto debajo de nuestros pies para que lo administremos como mayordomos o siervos de Él. Y hay 4 áreas muy importantes que yo quiero mencionarles en esta tarde para que las tengamos también en cuenta. Y es que como administradores y mayordomos de Dios, tenemos que gobernar, organizar, dirigir y cuidar los recursos que Él nos ha dado. Número 1, los recursos humanos. Tenemos a nuestra familia, nuestra esposa,
nuestros hijos y también tenemos nuestro cuerpo. Número 2, los recursos materiales, que son nuestros bienes, las finanzas, nuestro trabajo. Los recursos intelectuales, que son los conocimientos y nuestros talentos. Y también los recursos espirituales, que son nuestros dones y en algunos casos también los ministerios. Existen dos tipos de administradores que también debemos recordar que en la Biblia menciona para que nosotros prestemos atención, y dice que hay administradores, mayordomos, siervos, buenos y fieles. Esto lo podemos encontrar en Mateo 25, versículo 21, y las características de un siervo bueno y fiel es que si guardamos sus mandamientos y permaneceremos en su amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y por otra parte nos menciona que también hay siervos malos y perezosos. Con las características de estos siervos malos y perezosos, dice Tito 1:16, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para toda buena obra. Así que, hermanos, tengamos en cuenta estas dos cualidades. Y desde ahora tenemos que empezar a decidir de qué lado queremos estar, del lado del buen siervo o del lado de los malos siervos. Y como mayordomos también, y teniendo en cuenta el aspecto que les decía, que tenemos que cuidar y guardar, gobernar nuestra familia, número 1, debemos reconocer a la mujer como ayuda idónea de parte de Dios. Esto lo encontramos en Génesis 18, versículo 23. Número 2, debemos trabajar en acuerdo y respeto con nuestra esposa o nuestro esposo para poder educar a nuestros hijos. Primera de Pedro 3, del 7 al 8. Y solamente voy a leer la parte final de este versículo que dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Y algo muy importante que debemos de recordar como padres de familia, que un reino dividido, una casa dividida no permanece, de acuerdo a Marcos 3, del 24 al 25. Habiendo entendido, hermanos, nuestra posición, que debemos ser buenos administradores y que también tenemos que gobernar y cuidar nuestra familia, ahora hablemos de la educación de nuestros hijos, que como ya hemos visto, son herencia de parte de Dios. Pero hay algo muy importante que quiero mencionar en este momento, y es que al principio veíamos que somos coherederos con Jesús. Por lo tanto, esa herencia que muchas veces pensamos que es solo nuestra, también le pertenece a Jesús, porque las cosas que le pertenecen a Él nos pertenecen a nosotros, por cuanto somos coherederos. Por lo tanto, nuestros hijos también le pertenecen a Él. No es algo exclusivo, no es algo privado para nosotros, sino es una herencia de parte de Dios que compartimos juntamente con Jesucristo. Amén. Así que, hablemos de la educación de nuestros hijos. Como mayordomos y padres, número 1, debemos de valorar esta herencia. Salmo 127, versículo 3. Los hijos son nuestra herencia. Y para que podamos en realidad formarlos, para que podamos en realidad educarlos, número 1, tenemos que amarlos. Y el mayor ejemplo de alguien formando a otras personas
es el ejemplo de Jesús. Jesús formó a sus discípulos, los amó y dio su vida por ellos. De tal forma que nosotros también tenemos que amar a nuestros hijos y tenemos que procurar que nuestros hijos sean los mejores discípulos que podamos tener a lo largo de nuestra vida. Ellos sin duda serán el reflejo de lo que nosotros somos, de lo que nosotros le enseñamos, de lo que nosotros sembramos en su corazón. Así como los discípulos lo fueron de Cristo cuando Él fue hacia el Padre. Número 2, tenemos que enseñarles disciplina en todo. Dice Efesios 6:4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y yo quiero mencionar que no debemos confundir disciplina con corrección. La disciplina es la manera coordinada y ordenada de hacer las cosas. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos disciplina desde pequeño, el orden en el que se deben de hacer las cosas, que ellos sean constantes en lo que hacen, que sean persistentes en lo que hacen. Recordemos que Hebreos, de 12 al 8, llama bastardos a los hijos sin disciplina. También debemos de instruir. Dice Proverbios del 22 al 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando habla del camino en que el niño debe ir, en que nuestros hijos deben andar. Pero ¿cuál es ese camino? El camino es igual a la enseñanza y el ejemplo que nosotros le damos como padres. En el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 22, versículo 52, dice que Ocosías anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, e hizo enojar a Dios, provocó a Dios a ira. Entonces nos damos cuenta que él siguió el ejemplo, él siguió las enseñanzas de su padre y de su madre. Por lo tanto, cuando decimos que tenemos que instruir a ese niño en su camino, va de por medio nuestro testimonio. Efesios 6:4 dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Y quiero decirles que algo que puede provocar a ira a nuestros hijos es la falta de nuestro testimonio. Porque muchas veces pedimos, muchas veces decimos, pero nosotros no hacemos. Entonces, no olvidemos que es importante la disciplina, es importante instruir en su camino, también es importante el testimonio. Como también es importante corregir. Corregir en amor, como dice Proverbios del 13 al 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermanos, no esperemos que nuestros hijos sean mayores, que estén más grandes para empezar a corregir. Podemos empezar a corregir a nuestros hijos desde muy pequeños, de acuerdo a su edad, de acuerdo a las cosas que hace. Nosotros ya podemos empezar a corregir su forma de actuar. Después de haber visto estas características tan importantes que debemos tener en cuenta para la educación de nuestros hijos, ahora nos preguntamos, ¿y qué les voy a enseñar? Para ello, lo primero que debemos de tener en cuenta son los principios de Dios. Es el fundamento sobre el cual nosotros iremos construyendo la educación, su educación, y de tal forma que ellos desde pequeños puedan empezar a escuchar la palabra. Y esto lo hacemos porque es un mandamiento de parte de Dios en Deuteronomio 6:7. Él nos pide que repitamos su palabra a nuestros hijos día tras día. Número 2, porque el conocimiento de la palabra de Dios nos va a ayudar tanto a nosotros como padres y a ellos como hijos a entender
la formación que le estamos dando. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios será nuestra guía principal para poder formar y educar a nuestros hijos. Yo quiero decirles que cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo?, se le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Quiero decirles que este no es un paquete familiar. Quiero decirles que lo primero que se le pidió a él fue creer. Por lo tanto, su testimonio iba a ser determinante para que su familia también creyera. Enséñale a sus hijos el privilegio y las responsabilidades de ser hijo de Dios desde muy pequeño. Enséñales el privilegio y bendiciones de vivir en un hogar cristiano, porque muchas veces ellos no las conocen, muchas veces ellos no pueden hacer esa comparación. Enséñales también el privilegio de formar parte del cuerpo de Cristo. Asistir juntos a la iglesia. Enséñales también eso. No los deje en casa, que ellos puedan venir y puedan relacionarse también con el cuerpo de Cristo. Muchas veces venimos, nos congregamos, pero no nos conocemos. Y decimos que somos parte de esta gran familia. Tómese un tiempo para presentarle su esposa, sus hijos, a otras familias, que ellos también puedan entender que son parte de este cuerpo de Cristo. Enséñeles a relacionar todos nuestros actos con la palabra de Dios. Cuando a veces nos pregunten, papá, ¿por qué hiciste eso?, que usted le pueda decir a su hijo, lo hice porque la palabra de Dios nos enseña esto, la palabra de Dios nos dice esto. Y por supuesto, comparta con ellos todas las victorias que Dios nos da día tras día. La gratitud que podamos sentir en nuestro corazón, compártala con sus hijos y que ellos también puedan alegrarse y gozarse por lo que Dios hace día con día en nuestro hogar. Algo más que debemos enseñar a nuestros hijos después de los principios y fundamentos de Dios es la educación en el hogar. Es muy necesario porque hemos creído que hay promesas para nosotros, hemos creído que hay promesas para nuestros hijos y nosotros tenemos que prepararlos lo mejor posible. Ya hemos establecido el fundamento, que el fundamento es Cristo, es el Evangelio, pero ahora también tenemos que construir sobre ese fundamento. Y yo quiero mencionarles que no olvide usted enseñarle a sus hijos buenos modales en todas partes, en la mesa, en una reunión, buenos modales en la escuela, en la iglesia, en la calle. Enséñales respeto, enséñales saludos, amabilidad, enséñales higiene, enséñales cómo alimentarse adecuadamente. Muchas veces encontramos niños que no están siendo educados adecuadamente y pues entendemos que no es su culpa, pero en realidad estamos cuidando, estamos administrando esta herencia que Él nos dio, que nuestro Padre nos dio. Enséñele tareas del hogar, enséñele limpieza, enséñele orden, enséñele a lavar, a planchar, a cocinar, enséñele incluso hasta pegar un botón. Usted no sabe en qué situaciones él se encontrará algún día o a las cuales tendrá que enfrentarse. También enséñele cómo vestirse, enséñele adecuadamente, tomando 3 puntos muy importantes en cuenta. 1, ¿a qué tipo de evento va? Enséñele a vestirse de acuerdo al evento, de acuerdo al lugar y de acuerdo a la hora.
muchas veces nuestros hijos no tienen estos conocimientos, buenos modales, no conocen cómo vestirse y son objeto de burla muchas veces, tanto en la escuela o ahí afuera de nuestra casa. Y aunado a esto, todavía muchas veces tienen que ser objeto de burla por llamarse cristianos. Entonces, yo quiero recordarle y mencionarle algo. Como les decía, creemos que nuestros hijos tienen promesas, que ellos alcanzarán cosas que nosotros no alcanzamos, que ellos irán a conquistar y tendrán que sentarse a la mesa muchas veces con amigos, muchas veces con enemigos, tendrán que sentarse a la mesa tal vez a cerrar un negocio o platicar con alguien muy importante para compartirle de la palabra de Dios. Por eso les digo que es muy importante que nosotros formemos a nuestros hijos. Otro aspecto muy importante es su educación académica. Dice Proverbios del 1 al 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Usted debe escoger una escuela adecuada para su hijo, no la más fácil o donde se fueron sus amigos, la que usted considere que le va a proveer de conocimientos de una mejor manera. Esté usted informado de su desempeño, oriéntelos y ayúdelos para que no se equivoquen al escoger una carrera, que no estudien lo más fácil, que no abandonen sus estudios y día tras día aliéntenlos para que sean los mejores. Sin duda que la educación académica muchas veces la dejamos un poco rezagada y a veces pudiésemos darle más énfasis al fundamento que es la parte espiritual. Por supuesto que se lo tenemos que dar, pero no debemos olvidar la educación académica. Quiero decirles que de los apóstoles de Jesús, el más preparado y que aunque no le conoció, el apóstol Pablo escribió el 70% de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y esto es sin duda a su preparación, a los maestros que él tuvo, que le permitieron poder entender el Evangelio, redactarlo y de lo cual hoy disfrutamos. Los otros apóstoles también escribieron, pero un tanto más limitados. Quiero ahora decirles que debemos recordar que un día deberemos rendir cuentas como padres, como mayordomos, como administradores de parte de Dios. El dueño de la hacienda va a venir y nos pedirá cuentas, dice Mateo 25 al 21. Y también quiero recordarles que la obra de cada uno será manifiesta, dice 1 Corintios 3, del 12 al 14. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuál es la obra que estamos edificando? ¿Cuál es la educación que le estamos dando a nuestros hijos? Cuando venga el tiempo de prueba y sean probados por fuego, la pregunta es, ¿resistirán? Aquí será mostrado qué fue lo que construimos sobre su vida, o se apartarán. Quiero también decirles y recordarles lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti, y no serás sacerdote para mí. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una palabra muy fuerte, muy dura. Recordemos enseñar, educar a nuestros hijos, poniendo como fundamento
los principios de Dios, poniendo como fundamento a Jesús. Sin duda, la obra que hagamos va a permanecer. Yo quiero decirles que no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. Probablemente usted esté diciendo, mis hijos ya están grandes, yo estoy solo, no importa. Recuerde que usted es mayordomo de Dios, usted es sacerdote y tiene que cuidar de esta herencia. Quiero decirle que no importa la edad a la cual usted haya venido a Cristo, si sus hijos ya son mayores o son pequeños, pero si usted permite que el Evangelio transforme su vida, sin duda que su testimonio impactará también la vida de su familia. Así que, hermanos, renovemos nuevamente los esfuerzos, pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para poder continuar con la educación de nuestros hijos, para poder mejorar la educación de nuestros hijos. No hay nada más precioso que esta herencia que Él nos dio, que hoy sabemos que somos coherederos con Jesús y de la cual Él también nos va a pedir cuenta. Que Dios les bendiga, que esta palabra nos anime para continuar adelante. Dios les bendiga.